Seguro que has visto el gráfico. Sí, ese gráfico que circula por redes sociales en el que muestran cómo el dólar ha perdido el 90% de su valor desde el año 1910. Y es un gráfico que te comparten criptobros, bitcoiners, gurús de las finanzas y vendehumos de cualquier tipo. Y lo usan todos con el mismo objetivo: meterte miedo, crearte FOMO, para que compres su curso, para que compres su narrativa o para que inviertas donde ellos quieren, porque de ahí algo rascan. Hoy vamos a estriparlo, porque es verdad, el dato, el dólar ha perdido ese valor, pero hay que ponerlo en contexto para entenderlo bien y no cometer errores ni caer en narrativas sesgadas. Así que 3, 2, 1, hola no financieros, episodio 8.26 de Los Dineros, ese podcast que hago cada semana para hablar de cosas de los dineros desde una forma distinta, irreverente, contraria al mainstream habitual. Así que vamos a ver el gráfico que tienes aquí. Aquí al lado tienes. El dólar en 1910, aquí lo tenemos, tenía un poder de compra equivalente a unos 25 dólares de hoy. Es decir, con el dólar de 1910, hoy comprarías un valor de 25 dólares, ¿no? Ahora vale 1 y sí, es verdad, el dólar se ha devaluado un 90%, no lo podemos negar nadie. Eso sería también ingenuo. Pero hay que ver los ejes, hay que poner todo esto en contexto. La primera pregunta es: ¿quién vivía en 1910 que aún sigue vivo hoy? Pues prácticamente nadie. Seguro que hay gente por ahí, la típica señora que luego va a tirar el récord de los Guinness, pero en términos generales podemos decir que nadie. Esa gráfica abarca un periodo de 115 años. Para que a ti te afectase desde el principio, pues tendrías que llevar activo económicamente desde 1910. Ahora veremos esto de activo económicamente qué es. Es decir, de entrada tendrías más de 100 años. Y te vas a pensarlo, tú tendrías más de 100 años y un montón de gente. O sea, el ser humano habría ganado en unas cuotas de longevidad brutales y solo ese beneficio, bien por otras inversiones, otras cosas que tuvieses, solo por haber vivido más de 110 años, te compensaría la pérdida del valor del dólar. Pero esto es bastante irreal a día de hoy. De momento, no todo el mundo llega a más de 100 años y menos activo económicamente. ¿Qué quiere decir esto de activo económicamente? Pues que tu unidad económica, o sea, tu vida económica real, no son 115 años o 80 o 90 o el tiempo que vayas a vivir. Son reales 30 o 40 años. O sea, ese periodo en el que tú estás trabajando, ingresas dinero, lo gastas, tienes una planificación y que hay que quitar de todo tu horizonte de vida. Pues tus primeros años, hasta que empiezas a trabajar, en el que simplemente tus padres te dan dinero y lo que haces es consumir. Y también quitar el tramo final, cuando ya te has jubilado, porque ahí pues mucha inversión tampoco deberías de hacer y simplemente deberías de dedicarte a vivir la vida, ¿no? Y tampoco tienes horizonte para protegerte contra la inflación, ¿no? Por lo tanto, si calculamos que la gente normalmente empieza a trabajar a los 20, 21, 22, 23 años, se tiran 3, 4 años disfrutando del dinero, del sueldo, viajando, pasándoselo bien, y a partir de ahí pues empiezan quizás a hacer una planificación financiera, empiezan a pensar qué hacer con el dinero y ahí empieza eso que digo, tu vida económica real. Por lo tanto, en este horizonte de 100 años que nos están contando, a ti, al día de hoy, lo que pasó en la Gran Depresión en 1929, 1930, te da igual. Incluso podemos ver que cayó, pero luego subió el valor del dólar. A ti lo que te interesa es ese horizonte que te estoy contando. Depende de la edad que tengas, pues te pillará tendrás más tiempo por delante, menos, pero esos 30 o 40 años es lo que tienes que valorar. Claro, si estamos en el 2026, pues si nos vamos unos 30 o 40 años hacia atrás, pues nos estamos yendo a 1980. En el gente más mayor, pues le tocaría 1970. ¿Qué podemos ver? ¿Qué pasó, digamos, en la época contemporánea más reciente que podemos tener en cuenta, ¿no? Entre el año 70 y el año 2000 podemos ver cómo el dólar pues tuvo una caída fuerte de valoración. La pregunta es, por ejemplo, vamos a ver qué hicieron nuestros abuelos o qué podían hacer en ese momento. Vamos a poner esto en contexto. Pues la verdad es que podían hacer muy poco por una razón. Primera, porque no había
acceso a la inversión, no había cultura financiera, no podían invertir en un S&P 500, ni había fondos indexados, ni siquiera había la opción de invertir en oro desde una forma financiera. Podían comprar oro, pero si lo compraran era para tener joyas. Punto. ¿Vale? No había este concepto que existe hoy en día. Y sin embargo se protegieron de la inflación. ¿Por qué? Pues porque trabajaban, ahorraban y de repente pues decían, pues con este ahorro voy a comprarme una casa, pero no la compraban para invertir, la compraban para vivir. O después se compraban incluso una segunda vivienda. Repito el contexto, eran otros tiempos, los sueldos en relación al precio de las casas eran mucho más altos y el precio de las casas eran asequibles, en 5, 10 años como mucho estaban pagados y era otro contexto. Pero ellos sin saberlo, simplemente pues porque necesitaban una casa para vivir, porque la podían pagar y porque habían ahorrado, se estaban protegiendo de la inflación. Y ahora resulta que ese patrimonio tiene un valor brutal. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el hecho de que hoy tengas acceso a herramientas de inversión, a canales de YouTube, a un montón de información, no quiere decir que tengas que ir a ello sí o sí sin saber lo que estás haciendo. Tienes que utilizarlas si quieres, si las entiendes, pero no porque te estén metiendo miedo. Es verdad que es una ventaja, pero ahora veremos que también pueden haber desventajas. Quizás la principal desventaja es que sabemos demasiado, tenemos demasiada información y eso nos puede bloquear, nos puede frenar. A ver, la inflación existe. La devaluación de las monedas es real, pero lleva pasando desde los tiempos de César. ¿Qué pasa? Pues lo que digo, no sabes qué es lo que va a pasar, no sabemos a qué velocidad va a seguir devaluándose ni de qué manera. De hecho, si vemos el gráfico, pues en los últimos años sí ha perdido valor, pero proporcionalmente al resto, relativamente podemos decir que muchísimo menos. Es decir, también hay que tener en cuenta que es que el dinero muta, el dinero va cambiando, se va adaptando. Lo que era el dólar, aunque un dólar es un dólar, lo que era el dólar como concepto, como entidad, digamos, en el año 1910 o 1920, que es cuando empieza esta gráfica, pues no tiene nada que ver con lo que es hoy en cuanto a términos económicos, sociales y tecnológicos. Va mutando, se va adaptando a las necesidades, a la tecnología, a la percepción que tiene la gente. Y eso hay que entenderlo, que el dólar de hoy no es el mismo de hace 100 años y no será el mismo que dentro de, no te digo 100, 20 años, porque todo avanza. La mejor defensa contra la inflación es, en realidad, incrementar tus ingresos, ganar más pasta. Te va a seguir afectando a la inflación, pero vas a poder pagar los incrementos y aún así tener ahorro. Esa es la realidad, es la mejor forma de incrementar tus ingresos. Eso no quiere decir que tus ahorros pues no los pongas a trabajar para protegerlos en la medida de lo posible, pero a veces es mejor comerte la inflación que comerte un susto en la bolsa. Por eso digo que si además de que tienes unos ahorros, pues dices, oye, yo quiero invertir, yo quiero hacer algo con ese dinero, pues haz algo que entiendas y en lo que creas. Si es el S&P 500 es el S&P 500, si es la indexación es la indexación, el inmobiliario. Haz lo que tú entiendas y lo que creas que te puede funcionar. Pero que no sea porque alguien te ha metido miedo, te ha metido FOMO y te están metiendo una presión, sobre todo utilizando argumentos, como vemos en esta gráfica, totalmente sacados de contexto. Porque recuerda, tus abuelos no sabían nada de finanzas, simplemente trabajaban y ahorraban, hacían un uso racional del dinero. Y cuando tenían dinero en el banco, pues se compraban una casa. Incluso algunos, ya en los años 80, 90, pues incluso compraron acciones, ¿vale? Y ya está. Y sin quererlo, tomaron decisiones que les protegieron, que protegieron parte de su patrimonio. No se han empobrecido ninguno, tampoco se han hecho ricos en muchos casos. Es decir, la inteligencia, ¿no? Lo espabilado a nivel financiero, muchas veces es el sentido más común y la cosa más práctica y útil, en lugar de caer en análisis sesudos, rarísimos y en narrativas que son una trampa. Así que, lo primero, que es lo que comentaba en el anterior episodio, el 7.26 de los dineros, que eran las lecciones de Kiyosaki y de Jim Simons y de Paramount Partners. Sentido común y algo de suerte. Hay que tener sentido común, no te dejes llevar. Cuidado que hay mucho vendedor de todo. Sentido común, no te preocupes, no hay prisa, sobre todo cuando te están metiendo el FOMO.
Eso es lo importante. Y cada cosa en su contexto. Segundo, si te ha gustado esto, si te ha gustado este episodio, pues si quieres conocer más cosas, quieres saber más, pues de entrada te digo, suscríbete a YouTube o a la newsletter. Pero si además quieres dar un salto, tengo un curso de renta fija en Udemy. La gente del Club No Financieros, mis suscriptores de pago, ya lo tienen desde hace tiempo. Pero si eres de la newsletter o si estás en la lista M, pues escríbeme por Telegram, por WhatsApp, por Twitter, en un comentario. Y te cuento porque hasta el día 4 de marzo hay regalos si compras el curso. Regalos, en plural. Ya te digo que merece la pena. Te va a poner por delante de mucha gente en conocimiento financiero. Nada más. Nos vemos la semana que viene. Gracias por estar ahí.